Muy buenas a todos. Hoy estamos otra vez en antigüedad y como veis tenemos una comparativa muy especial ante nosotros. Aquí estamos comparando toda la gama moderna de los Tigulí, digamos la gama más renovada, empezando por el 2105, ahí tenemos el 2107 como versión de lujo y la 2104 como versión familiar. Vamos a ir exponiendo las diferencias y parecidos de cada una de las versiones, explicándolos uno a uno, y veréis que tienen cosas pues muy curiosas cada uno. De los tres modelos vamos a empezar por el 2105. Este es un modelo que salió al mercado en 1980, o sea, es el primero de la renovación de la gama. Como veis, tiene algunas diferencias visuales con el 2107, que luego ya expondremos más a fondo, pero si tenemos que hacer diferenciación con la gama antigua, vemos que es un modelo mucho más cuadrado. Las líneas son mucho más angulosas que en los 2101, 2103. Si empezamos por lo más básico de este modelo, tendremos que dirigirnos a su interior. El nuevo interior de este modelo, como podéis ver, para la versión española se ponían estos paneles en un acabado en plástico. En este caso el color era como marrón, aunque también los había en un color azulado. Aquí tenemos este catálogo que nos ha dejado Asier sobre el Lada 2105, en el que vemos ese interior azul. Y si nos movemos a este, también vemos otro interior azul, pero con paneles de puerta distintos, un poquito más diferentes. Digamos que estos paneles de puerta venían en modelos un poquito de un acabado un poco más lujoso, como así sería los del 2104, que ya llevaban este tipo de paneles. Este tipo de paneles no aparecía en el 2104 en España porque era un modelo tomado en consideración como algo más lujoso. De hecho, era un poquito más caro. De hecho, si nos ponemos a mirar detenidamente el interior de este modelo, vemos pequeños detalles que nos delatan que es un coche con un acabado muy básico. Este coche no tiene ni siquiera el cuenta parcial, que es algo que ya comenté. Y bueno, el cuadro de mandos es bastante simple, ni cuenta revoluciones ni nada. En este caso, Asier sí que le ha ido poniendo algunas cosas a mayores, como la consola central o aquí un reposabrazos. El tono de los asientos, como podéis ver, está en tono marrón y el acabado es en dos piezas. Vemos que el reposacabezas está separado del respaldo. Otra cosa a mencionar serían los faros traseros, que ya ganaban bastante más volumen, por así decirlo, en comparación con otros modelos de la marca como el 2101, para aumentar la visibilidad. Y otra de las novedades de este coche era la introducción de este motor 1300, que nada tenía que ver con los motores del 2101. Ahora os lo enseñaremos. Como veis, la culata está construida en base de aluminio, al igual que la tapa de balancines. Y si podéis observar aquí el bloque, claramente está hecho de otro material, es de hierro fundido. Es otra de las novedades que aportaba este nuevo modelo. Y ahí tenemos el número de referencia, un motor que fue diseñado exclusivamente, como ya decimos, para esta serie de modelos. De hecho, tiene una curiosidad, y es que la distribución está hecha por correa, algo que creo que ya sabíais y hemos comentado alguna vez. Un motor diseñado para esta serie de modelos que le hacían ser más económico. Este motor se introdujo con este modelo. Como veis, este nuevo modelo pues aportaba esta serie de novedades, aparte de bueno, ser una opción, digamos, barata. Vemos que también se reduce bastante el uso de los cromados y otra de las diferencias principales es el triángulo de la ventana delantera, que en estas versiones ya desaparece. Pero bueno, esta digamos que es la versión básica, por así decirlo. Ahora hay que moverse a la versión lujosa, el 2107. Así que sin más preámbulos nos movemos al 2107. Vamos a explicar todas las diferencias que tiene con el 2105 y bueno, vamos a compararlo directamente, que lo tenemos aquí. Una de las primeras cosas que podemos destacar son estos nuevos paragolpes. Este modelo, salido en el año 82, ya, como digo, salía como versión de lujo y es por eso que vemos bastantes más cromados, entre ellos la parrilla, algo que aquí desaparece. Otra de las diferencias es que al ser una parrilla algo más elevada, vemos que el capó tiene joroba, algo que en la parte delantera del 05 se pierde. El capó trasero del 05 también cambia, tiene alguna hendidura, algo que aquí os vamos a mostrar que es totalmente plano, como podéis ver. En la parte trasera vemos que el paragolpes trasero también cambia, como es lógico al cambiar también el delantero. Incluso los faros, los pilotos traseros, vemos que tiene la luz de marcha atrás algo más grande, pero que en esencia se sigue pareciendo mucho a los del 2105. Si nos movemos a la parte interior, observamos que bueno, los asientos ya son bastante más ergonómicos, recogen más
y son en esta forma de butaca. Solo tienen una pieza, no se diferencia en los reposacabezas y bueno, los paneles de este coche han sido modificados, pero el dibujo vendría a ser muy similar. El volante en este caso es un acabado de Lada Ibérica, es algo que se ofrecía en opción. Lo que pasa es que bueno, ya sabemos que el 2105 tiene un volante de un solo radio en esta zona y el 2107 tendría un acabado en 2 radios. Así nos enseña este catálogo francés, donde podéis ver con más detalle cómo era el volante al que os estoy haciendo referencia. La verdad es que da un aire mucho más moderno. Este volante también se ofreció en Nivas posteriormente, sobre el año 97. Estas son unas fotos de los acabados interiores. Como podéis ver, el acabado era en tela y no se hacían los cortes o digamos los dibujos de arriba abajo, sino que era la larga. Ahí lo tenéis. Era un dibujo totalmente diferente, pues en estos detalles se diferenciaban, digamos, los pequeños detalles para diferenciar un modelo de otro más lujoso. Si os habéis fijado antes, cuando os enseñaba el volante, podéis haber notado que el interior es totalmente diferente, ¿no? El salpicadero cambia. Y si nos montamos, os lo enseñamos con más detalle, podemos observar que el cuadro ya cuenta con cuentarevoluciones, aparte de que la serigrafía de los números cambia. De hecho, si os habéis fijado, el 2105 el marcador era hasta 160, este llega a 180. La posición de los relojes va en posiciones distintas y también, bueno, pues tenemos pequeños detalles como el reloj. Y había una cosa que luego explicaremos con más detalle, que es el cambio de 5 velocidades en este modelo. La consola central, que ya venía de serie, y los altavoces que venían en la parte de abajo, la parte inferior. En el 2105 y 2104 vienen en esta zona. Como veis, es un interior algo más acogedor, un poquito más trabajado en ese sentido, digamos, para hacer notar que era una versión de lujo. Y volviendo al cambio de 5 velocidades, tenemos que explicar que este coche, bueno, también venía con otra, no digamos novedad, porque ya se venía usando en modelos anteriores, pero un elemento muy importante que le hacía estar un poco por encima, y era el motor, un motor más grande y más potente. Este modelo llevaba el motor 1500, ahora os lo vamos a abrir. Aquí tenemos el motor, que como veis es diferente. De hecho, la culata y el bloque son del mismo material, en hierro fundido, y aquí vemos la tapa de balancines que ya pierde ese tono cromado. Este motor en realidad ya era más antiguo, venía usándose en los 2103 y 2106. Como veis, además, este motor no tiene la distribución por correa, sino que la tiene por cadena. Si os habéis fijado antes, en el 2105 el sistema de sujeción del capó era totalmente diferente. Además, tenemos que hablar de cómo hacían para mejorar la insonoridad en estos modelos. Aquí el 2107 en el capó tiene esta tela o este material, digamos, que evitaba pues eso, insonoridades, algo que el 2105 pues no tenía. Y esto no solo lo vemos aquí, sino que también está trasladado en el interior del vehículo. Si nos vamos a la moqueta del vehículo, y esto lo hemos explicado algunas veces, el 2107 cubre el suelo completo. Si nos vamos al 2105, podemos observar que debajo de la moqueta, o vamos, de la alfombrilla, ya hay un punto en el que se corta la moqueta. Y esto era más que nada para ahorro de costes. Al final este coche pretendía ser barato. Y en el 2107, que ahí lo tenemos, pues ya tenían que contar con unas soluciones un poquito más buscando el confort, como puede ser evitando insonoridad, poniendo más moqueta. En este catálogo de Lada Ibérica podemos confirmar que existen bastantes diferencias, sobre todo a nivel de motor, que el 2107 traía un motor, aunque a pesar de ser más antiguo, bastante más potente, ganaba bastantes caballos, y otras cuantas diferencias que podéis ver. Este catálogo compara el 2104 y el 2107. Hemos hablado también del 2105, aquí presente, con todas sus características, pero esta versión también necesitaba un acabado familiar, que es el 2104, también que lo tenemos aquí para comparar con los modelos. El 2104 no tuvo una versión de lujo como sí que la tuvo el 2105. Podríamos hablar de versión de lujo cuando hablemos del 21043, que era la versión que ya tenía el motor 1500 del 07, además de que en las últimas versiones el interior ya cambiaba también por el del 07. Esta versión, como ya he dicho antes, intentaba ser un poquito más lujosa que la del 2105. Por ejemplo, si nos vamos al interior, podemos observar que los interiores también son en un acabado en Sky, los otros eran en
en plástico, los del 2107 en tela, y aquí ya tenemos algún dibujo más, en este acabado es en Sky, pero estaba hecho como en una gama intermedia. El interior del 2104 también muestra, bueno, pues el cuadro del 2105, en esto no hay mayor diferencia. Como veis también marca 160, no tiene el cuenta parcial. En este caso los reposacabezas de este modelo son más modernos que los del 2105, tienen una forma diferente. Y en este caso el interior es negro, era uno de los interiores que se ofrecía. Hay una cosa que deberíamos destacar del 2104 y 2105, que sus asientos traseros son totalmente planos. Como podéis ver, en este caso los asientos también suelen ser un poco más envolventes, más ergonómicos que en sus hermanos pequeños o, digamos, menos lujosos. Y como veis, este coche también cuenta con el reposabrazos, algo que estos hemos dicho que no tenían. Al tratarse de un modelo económico, bueno, pues también tenemos que hablar de que a este coche también le falta la moqueta o que corta en cierta parte. Ahí lo vemos. Era una cosa también hecha pues para ahorrar costes. Esta versión también cuenta con el motor 1.3 que debutó en el 2105. Lo que pasa es que este modelo, el 2104, salió al mercado en 1984. Salió ya a última hora para ofrecer una carrocería familiar. Aquí tenemos también que, bueno, en lo que hemos dicho antes, el sistema de sujeción del capó, como podemos ver, hace más ruido. Está peor pensado. Y como vemos también falta la moqueta para la insonorización en este modelo. Y en la parte trasera, como ya hemos dicho, este coche seguía siendo algo económico, más o menos podríamos decir gama intermedia, pero pensado para ganar bastante espacio. De hecho, el coche, el 2104, era algo más largo que el 2105. Y como veis, pues tenía un maletero bastante bien pensado para llevar todo tipo de material, algo que el 2105, pues en ese aspecto se veía algo más perjudicado por la misma naturaleza de que se trata de un modelo familiar. Respecto a los focos traseros, pues están puestos en esta posición para ganar la apertura del maletero, para ganar espacio. Pero también conservan un tamaño bastante grande, como en el 2105, que digamos que son unos pilotos traseros más grandes que los que había en el 2102. También podríamos mencionar la posición del depósito trasero, que en este coche viene en el lado izquierdo. En el 2105 observamos que está en otra posición y en el lado derecho, pero aquí en este modelo cambia porque la parte trasera tenía que ser reestructurada entera. Y otra cosa que podríamos mencionar es que este coche tiene bastantes más cromados que su hermano pequeño, el 2105. De hecho, aquí veis, como os hemos explicado antes, que existía la versión 21043, que Asier posee uno de ellos, con motor 1500. Y aquí os enseñamos su interior. Como veis, es el mismo que el del 2107. Y Asier, bueno, nos enseña este catálogo con todas las posibilidades de carga del vehículo. Este modelo ya era con el motor 1500, que digamos que era otra versión, como hemos dicho antes. Bueno, pues en definitiva esta ha sido la comparativa de los tres modelos de la gama, digamos el sedán, la versión de lujo y la versión familiar. Me gustaría saber con cuál os gustaría quedaros o con cuál es vuestra favorita al fin y al cabo. Espero que os haya resultado interesante porque la verdad que es una comparativa que merecía la pena hacer. Los tres modelos de la gama aquí juntos, reunidos, para poder comparar, ver sus diferencias y parecidos. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.